Hola, muy buenas noches. Mientras la mayoría de las personas duermen, hay médicos en formación tomando decisiones que pueden cambiar una vida. La residencia médica está evolucionando. Hoy existen guardias A, B, C, D, derecho a descanso después de una guardia y una nueva presencia silenciosa en los hospitales que es la inteligencia artificial. La pregunta ya no es solo cómo se forma un residente, sino qué tipo de médico se está formando. Bienvenidos a Asociados al Micrófono, un espacio para hablar de medicina con profundidad, humanidad y visión de futuro. Hoy, en este episodio, nos acompañan residentes de diferentes especialidades que viven esta transformación todos los días, de cual les pido un fuerte aplauso y gracias por estar aquí. Bravo. Pues muchas gracias por estar aquí. Para mí es muy importante su presencia. Yo creo que aprendo mucho de ustedes como residentes. Pero para empezar este episodio es muy importante que los conozcan. ¿Quiénes son? Quiero que empezamos, por favor, Analía, con tu nombre, qué especialidad estás, en qué año estás, y con una palabra, ¿qué es la residencia médica? Bueno, soy Analía Martínez, soy R3 de urgencias, ya a nada de salir. Y pues para mí la residencia fue lo mejor que me ha pasado. Muy bien. Doctora Victoria. Pues yo soy Victoria, soy R1 de ginecología y yo lo que llevo diría que la residencia es fortaleza. Muy bien. Yo soy Sergio Saldaña, soy R3 de cirugía, Ana es R4 y para mí la residencia en una palabra creo que sería entrenamiento. Pues muy bien, creo que cada uno tiene su propia definición y muy importante. Yo creo que estamos empezando el año 2026 y ser residente siempre ha sido un reto. Quiero yo empezar con ustedes haciéndoles una pregunta a cada uno. ¿Cuál dirías, doctora Analía, que es el mayor desafío de la residencia actualmente? Tú que ya estás a punto de terminar. Pues actualmente yo creo que pues sí tiene mucho que ver la inteligencia artificial. Lo que ya tienen a la mano, ¿no? Que antes era un poco más tener que leer, buscar en dónde leer, en dónde poder ver todo. Y ahorita pues ya con el clic de un dedo. Y la diferencia o lo difícil es que no es igual, ¿no? O sea, no es lo mismo pararte enfrente de un paciente, verlo grave, saber cómo actuar, a que la inteligencia artificial o buscar en un programa o incluso ahorita que hay tantos videos, ver en un video, esto tengo que hacer, y el paciente nunca viene como en el libro, esa es una realidad. Así el paciente es. siempre viene totalmente distinto, se le olvidó leer el libro, entonces yo creo que el desafío ahorita es eso, enfocarnos un poco a no perder lo tradicional, pero también abocarnos a lo que hay ahora, ¿no? En la actualidad. Doctora Victoria, ¿cuál sería tu mayor desafío? Creo que sí me gustaría un poco retomar lo que dijo la doctora, creo que sí el actualizarte, o sea, avanzar. O sea, vamos a vivir con el tema de la inteligencia artificial ahorita muy a flote y yo creo que después más, o sea, esto se va a potencializar después. Entonces yo creo que sí utilizarlo en beneficio pues de lo que tenemos, de actualizarnos, de ser más rápidos buscando las cosas y sí de saber diferenciar, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que es muy actual, siempre vas a encontrar cosas que pues no van, ¿no? Entonces tú tienes que seguir pues agarrando la onda de qué te sirve y qué no te sirve. Entonces yo creo que actualizarte. Muy bien. Doctor Sergio. Yo creo que uno de los desafíos principales que tenemos en la actualidad en la residencia es el número de residentes que se está creando, que se está educando. Finalmente, año con año han aumentado las plazas de la residencia, ahora tenemos más hospitales que ofrecen más lugares para formar especialistas y creo que depende de nosotros, de cada uno como residentes, buscar esa parte que nos diferencie del resto. El decir, yo soy de tal sede, pero tengo esta característica principal que me hace diferente a los 10,000 egresados de cirugía de cada año. Y eso, creo que un desafío es buscar tu propio camino, buscar tu trazo quirúrgico y pues poder diferenciarte de los demás. Sí, claro, de hecho ya cada vez hay más plazas, ¿no? O las ofrecen más y eso es bueno a la vez porque ya hablaremos más adelante sobre la saturación de los hospitales. ¿Qué ha cambiado, doctora Analía, de estas generaciones anteriores? ¿Qué crees que haya cambiado de ustedes a otras generaciones? Pues que yo creo que son muchos puntos. Tan solo a nosotros, a mí ahora como R3, me ha tocado ver esta parte en lo que ahora los médicos ya son intocables, ¿no? Casi como pasa en la sociedad,
que antes pues nos regañaban, pues siempre nos han llamado la atención, o se te dicen las cosas, se te hace el pase de visita y pues uno tiene que agachar la cabeza, ¿no? Al final esa parte en la que no te gusta que te digan nada, pero también aceptar que no lo sabes todo. Claro, sí. O sea, y esa parte viene desde tu casa, desde cómo te educaron en tu casa, a respetar a tus mayores, y desde respetar las jerarquías, ¿no? Que yo creo que a nadie de nosotros nos gusta que nos digan no sabes, no puedes, no eres, porque a todos nos los han dicho. Y en algún momento te la crees, pero también está en ti decir, bueno, ok, no puedo y tal vez sí voy a poder más adelante. Y con estas generaciones actuales hay mucho ese cambio. Yo creo que lo hemos visto de, no, pues meto un escrito. No, pues entonces no lo hago. No, pues hágalo usted, ¿no? Y ya no hay esa empatía de decir, bueno, pues a ver, lo intento. O sea, Claro. me dijo que no puedo, Sí. lo voy a intentar, ¿no? O bajo la cabeza y me enseña porque pues no lo sé hacer, ¿no? Y yo creo que ahorita ya no hay eso, y en eso ahorita estamos en esa brecha en la que no los puedes tocar, en las que no les puedes exigir algo más o ni siquiera lo que les corresponde como residentes de menor jerarquía, porque entonces ya es un tú por qué sí, yo por qué no. Sí, Es que claro. yo lo puedo hacer, ¿no? O ustedes por qué se van a dormir y nosotros no, porque también pasa, en urgencias no pasa, pero estamos conscientes que en otras especialidades sí sucede, que hay ese chance y que a lo mejor es parte de subir de nivel, de decir, bueno, ya soy R2, ya puedo dormir 15 minutos, y en el R1 no. Y yo creo que eso ahorita es como la diferencia, que ahorita vienen muy intocables, muy de no me pueden hacer, no puedo ir más allá, ¿no? Y eso siento yo que frena también su educación, su academia, el no decir, bueno, pues tal vez puedo hacer todavía más de lo que me tienen permitido, e ir más allá de tus propios límites, pues ya no se lo permiten ni siquiera a ellos, porque ya no puedo, no lo hago. Sí, claro. Por ejemplo, Victoria, tú que vas empezando el primer año de la residencia, ¿has visto algún cambio en este tiempo que llevas? ¿O que tenías tus residentes cuando eras médico interno a lo mejor? Pues sí, creo que sí es una cuestión de ir avanzando, ¿no? O sea, justamente yo no tengo en este punto R más en la sede en la que estoy, o sea, solamente estoy yo, ¿no? O sea, y mis adscritos, pues, y mis internos. Pero comentando, pues, no sé, lo que nos platican ellos de cómo vivían la residencia, pues yo creo que sí es totalmente diferente, o sea, tan solo el número de pacientes, o sea, creeríamos, por lo menos no sé cómo lo lleven ustedes, pero por lo menos de este lado, yo siento que no es que haya aumentado, o sea, por lo menos en donde estoy siento que ha disminuido, ¿no? Nos platican muchísimo como antes ellos veían, no sé, muchísimos partos al día, no sé, 15, 20, metían 5 cesáreas, y nosotros hay días que pues no tenemos tanta actividad, o sea, no lo llevamos tan así. Entonces siento que sí es muy importante llevar como la academia, o sea, a lo mejor no tengo todo esto, pero ¿qué me puedes enseñar tú desde ese lado? O con lo que tenemos, ¿qué me puedes enseñar tú? Y siento que sí es muy importante pues tomar en cuenta todo, ¿no? O sea, todos nos van a decir muchísimas cosas, pero tienes que llevarte lo bueno de todos. Creo que de todos, o sea, absolutamente de todas las personas con las que convives, aprendes algo, o sea, siempre, siempre, siempre. Y puedes de todos rescatar algo bueno. Entonces creo que tienes que avanzar con eso, o sea, rescatar de todos algo y llevártelo contigo y con eso ir tú creciendo. Claro. Sergio, ¿tú sientes que hoy se aprende diferente? Sí, definitivamente, creo que hay muchas más herramientas. Yo comparándome con mis residentes del internado, sí veo que nosotros como nuevas generaciones sí tenemos nuevas herramientas para poder simplificar un poco el aprendizaje, inclusive para adquirir más habilidad quirúrgica. A lo mejor anteriormente no era tan fácil acceder a centros de simulación, a un endotrainer, a estos artefactos que ahora nosotros en la residencia contamos con endotrainer, nos mandan a centros de simulación para poder conseguir más habilidad. Creo que la forma de aprender sí ha cambiado, pero creo que el objetivo sigue siendo el mismo. Claro. Ahora, por ejemplo, hablaba Analía de que ya no se les puede decir nada. Toda la regulación ha cambiado. La norma 001, la norma 035, que la norma 035 habla sobre la protección del trabajo, ¿no? Que al final de cuentas, una parte es que dice los factores de riesgo psicosociales. ¿Qué es eso? Las horas de descanso. Dice que alguien que no descanse puede cometer más errores médicos. Ahora estas guardias que antes eran ABC, o bueno, eran AB, ABC, ahora son ABCD, y que hay un descanso de la posguardia. Todo eso ha cambiado. ¿Creen que un médico puede descansar después de tener una guardia?
O sea, sí es lo ideal, porque sí es una realidad. Por lo menos nosotros en urgencias, y yo que soy de esas residentes que tiene mucha gente, o sea, taquillera a full, para mí hubiera sido fantástico que esto pasara en mis años anteriores. O sea, de verdad hubiera sido fantástico porque tal vez en el R1 pude haber tenido más oportunidad de leer lo que me estaban pregunte y que había días que llegaba y yo decía, demonios, no leí nada. Sí, claro. Porque el cansancio me ganaba, o sea, llegar al siguiente día y era, hola papás, y ya no existía yo hasta el Caías siguiente muerta. día. Entonces, yo creo Sí. que ahorita es algo bueno, tanto bueno como malo, porque al final también está el residente que no hace nada, no entrega bien al final a sus pacientes o no hizo nada, y entra como esa discusión de no hizo nada y todavía se va a ir a su casa, ¿no? Pero también, si lo vemos desde la parte humana, sí lo necesitas. O sea, necesitas 100% llegar, dormir y a lo mejor levantarte ya más tarde a dar una repasadita de lo que se pueda. ¿No te tocó a ti entrar a unas guardias ABCD? ¿Tú empezaste con ABC? No, ABCD. ABCD. Pero en internado sí era ABC. ABC. Y era nefasto. O sea, eran días en los que decías, ya basta, Dios, ya no puedo. Pues o sea, sí. ya no. Victoria, tú ya entraste con las guardias ABCD. Sí, totalmente, o sea, y ahora desde con el esta nueva internado. norma, ¿no? Ujú, sí, o sea, justo lo aplicamos apenas. Creo que sí hay guardias muy pesadas en general. O sea, hay guardias que, no me dejará mentir Sergio, pero te la pasas en el quirófano y sí es que es cansadísimo. O sea, aunque tengas medias de compresión, hagas lo que hagas, o sea, llega un punto en el que el cansancio es tanto que te estás durmiendo parado, o sea, haciendo lo que sea. O sea, entonces sí es, creo que es importante el tema del descanso, o sea, que puedas descansar. No sé, yo luego llego y sigo escuchando el toquito en mi oído, así como, o sea, no descansas, siempre siento que siempre sigues como activo, ¿no? Tu mente, hay días que no puedes apagar tu mente, pero yo creo que está padrísimo el hecho de que puedas llegar, o sea, llegar a casa y dormirte un ratito más, pues está bien, o sea, pero sí lo tenemos que compensar, o sea, yo creo que hay que Claro, compensar. sí. Justamente, o sea, descansas un rato, pero ¿con qué lo vas a compensar? O sea, ¿qué vas a hacer tú para compensar esto que estás viviendo? ¿Cómo ves, Sergio, tú en tu área de tu especialidad con este descanso, estas guardias que se modificaron y que también se hace el descanso posguardia? Sí, la verdad yo creo que todos estos cambios que han venido actualizándose en las normas, en la normativa de cómo se educa al residente, yo creo que son la respuesta de años que se vienen arrastrando esas necesidades. Finalmente, yo creo que el dormir es una necesidad básica, el comer es una necesidad básica. Muchas veces, no me dejará mentir, doctor, hay veces que no te da tiempo de comer, no te da tiempo de comer bien, no te da tiempo de dormir. Entonces, creo que el tú estando 24 horas completamente despierto, alerta, después de cierto tiempo, inclusive pudieras llegar a poner en vida el riesgo de los pacientes, porque tu cerebro no funciona de la misma manera. Claro. Y hay artículos que lo reportan, hay artículos que nos dicen que después de cierto tiempo, la capacidad de reaccionar, la capacidad de tomar decisiones sí se ve afectada. Entonces yo creo que estos cambios van a ser algo positivo. Obviamente depende de cada quien. Va a haber médicos que se hayan formado con guardias A, B, y el típico que te dice que hacía A y que jamás salía del hospital, y aún así pues no es un buen médico, ya sea en la parte de habilidad, en la parte humana, en un 360, hablando de un médico completo. Hay médicos que se formaron así y tú los ves y realmente no lo reflejan. En cambio, hay médicos que yo veo recién egresados ya con esquemas AD, que yo digo, wow, o sea, son mi ejemplo a seguir, son grandes Claro. cirujanos, Sí. son grandes médicos, son grandes personas. Y yo creo que finalmente todos deberíamos aspirar a eso, a ser grandes personas. Eso es algo muy importante que no debemos de perder y sobre todo yo que estoy en urgencias y que llegan pacientes graves y decían no comen, no duermen, no claro. descansan, choque tras choque, choque tras choque, choque tras choque, Ya ahí está, sueñas ahí con está uno tras otro o el código ERI, ¿no? Y viceversa en gineco. Entonces, ¿ustedes consideran que menos horas significan menos experiencia o mejor aprendizaje? Yo creo que se compensa, como lo menciona aquí mi compañera ginecóloga. Creo que saber administrar tus tiempos siempre va a ser muy importante. Habrá aquel médico que se esfuerce muchísimo en la guardia, que trabaje mucho y compense estas horas que va a dormir, desarrollando habilidad a lo mejor de otra manera. A lo mejor un día que estás, no sé, de pre, que a lo mejor no te toca
esa palabra, ¿no? No me toca quedarme en el hospital, pero veo que hay alguna cirugía que me interese, sé que si entro de primer ayudante el doctor me va a asesorar, me va a dejar incluso hacer la cirugía. Creo que ahí entra la compensación en esta habilidad que aparentemente se perdiera, pero yo creo que se puede compensar de otras maneras. Analía, tú que vas a salir ya y próximamente vas a ser escrita, o a lo mejor haces una alta especialidad, que seguramente sí, ¿tú qué harías o qué del sistema de guardias, qué cambiarías? ¿O qué le modificarías? ¿O las dejarías igual? ¿O regresarías a ABC? ¿Qué harías tú? No, yo creo que está muy bien así, ABCD, porque independientemente, aunque no teníamos el descanso, sí te daba un poco más de tiempo de descansar De antes Sí, de tu no, próxima guardia. Y yo creo que lo que más nos pesa, o a mí lo que más me pesaba era la pre-pre, ni siquiera la posguardia. O sea, en la posguardia como estás de corrido, no hay un momento en el que sientas que tienes sueño hasta cierto punto del día, que es cuando dices, ya basta. Ya te apagas. O sea, ya no piensas, te preguntan algo y tú ya te vas y ya no, o sea, y es la parte en la que ellos decían, o sea, ya no funciona, su cerebro ya no está activo, ya no sabes ni siquiera qué es lo que tienes que hacer. Y a comparación, por ejemplo, a nosotros en urgencias nos despierta la adrenalina, o sea, que estés de posguardia, llega un choque que hay que reanimar y te despiertas, Claro, sí. y se te olvida que no te has dormido, ¿no? Pero no cambiaría, o sea, lo que hay ahorita yo creo que es bueno para todos. La verdad es que si guardias ABCD y aparte un día de descanso, está bien, como ellos lo han comentado ya. Sí. Cada quien lo aprovechará como quiera aprovecharlo, como vea para bien su formación, porque al final, una palabra que a mí se me quedó muy grabada, la residencia la hacemos cada quien. O sea, cada quien vive su residencia como quiere. Claro. Si tú quieres ser el residente que quiere aprender, que quiere ir más allá, lo vas a hacer. Y si tú quieres ser el residente que se quiere quedar sentado, pues cada quien, ¿no? Sí, de hecho es importante es- que, por ejemplo, me gustaría que les explicaran al público, porque los ven muchos pacientes, qué es la pre y todo eso, para que lo entiendan y los entiendan un poquito mejor los pacientes. Sí, claro. ¿Cómo son las guardias? Así, palabras para los pacientes que nos están viendo. Victoria, ¿cómo ves? Muy bien, pues. ¿Cómo son las guardias? A ver. Bueno, pues explicando cómo funciona este sistema de guardias y qué hacemos en cada una, me gustaría que fuéramos como desglosando qué vamos haciendo cada uno, ¿no? Por ejemplo, o sea, si hoy es jueves, yo tengo guardia. Entonces yo a mi servicio, dependiendo de dónde estoy, pero si estoy en piso, entro más o menos como 5, 5 y media. Y si estoy en unidad tocoquirúrgica, que es donde nacen los bebés, las cesáreas, todos los procedimientos, pues entramos como a las 6 más o menos. Entonces, si hoy yo tengo guardia, o sea, llego a donde estoy, supongamos que estoy en la toco. Entonces yo llego y me toca hacer en toda mi guardia, que son 24 horas, todos los procedimientos o los ingresos que vayamos a tener. O sea, por ejemplo, si hay un trabajo de parto, si hay un aborto, hacemos legrados, colocamos DIUs o retiramos DIUs que no hayan podido ser retirados antes, hacemos cesáreas, hacemos histerectomías, quitamos tumores de ovario, por ejemplo, todo ese tipo de procedimientos a lo largo de toda la guardia. O sea, puede ser que tengas una guardia en donde haces, no sé, 5 procedimientos, o puede ser haces 10, o sea, dependiendo de qué tanta afluencia de pacientes tengamos ese día. Nosotros, por ejemplo, en urgencias, de ley, los días, hoy jueves entraríamos a las 6:30, porque nosotros tenemos como residentes un pase administrativo y un pase de residentes, que es de 6:30 a 7:30 el pase de residentes, y de 7:30 a 8 el pase nada más para entrega, y posteriormente a las 8 empieza el pase con los adscritos que están ya sea en la sala de observación o en primer contacto. Y nosotros aparte nos dividimos los choques, que son los pacientes más graves que llegan a urgencias, que llegan pues casi para morirse o que llegan muy graves, que hay que sacarlos a la brevedad de su padecimiento. Y cuando es así, pues nosotros nos dividimos, que ahorita explicaremos, pero el primer choque es de la pre-guardia, el siguiente es de la preguardia, el que sigue la guardia, y la posguardia no hace choques. Entonces, en el caso de nosotros nos dividimos así, y yo como residente de mayor jerarquía, pues en el choque se supone que solo nos toca liderar, ser como el que vigila que se hagan los procedimientos, que se aborde bien al paciente, que se haga lo necesario, y si el procedimiento se complica, pues es en donde nosotros entramos y realizamos el procedimiento, ya sea catéteres, ondas endopleurales, intubación, 1000 cosas, ¿no? Incluso dar reanimación al paciente que ya llega en paro. Eso es lo que nosotros hacemos como a lo largo de toda la guardia, y a partir de las 4 que ya se retiran todos los compañeros y solo nos quedamos de guardia, pues todo el resto de los choques y todos los pacientes son para nosotros. Sí. En mi caso, el R3 solamente se encarga de los pacientes más graves. Los demás pues los dejamos al residente que esté con nosotros. ¿Cirugía cambió? Sí cambia, sobre todo las noches. Es como cambia un poquito la dinámica.
nosotros entramos en promedio 6 de la mañana al hospital y hacemos una entrega de residentes. ¿Qué quiere decir? El residente que va saliendo de guardia te entrega a ti cuántos pendientes quirúrgicos hay. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pacientes hay para operar de urgencia? ¿Qué pacientes están graves en piso para ponerles un poquito más de atención? Si hubo defunciones durante la guardia, si hubo alguna eventualidad que a lo mejor tuvimos que intubar a algún paciente, agregar medicamentos a algún paciente, pues eso lo hacemos en la entrega. Posteriormente, nosotros como R3 tenemos un rol de adscritos. Por ejemplo, un mes yo estoy con el adscrito X y sigo su rol. Si a mí en mi guardia en la mañana me tocó estar en piso, pues generalmente acompaño a mi adscrito a pasar visita, un promedio aproximado de 30 a 32 camas, son 32 pacientes que vemos por qué están ingresados, si hay que hacerles algún estudio, si requieren cirugías y demás. Posteriormente en la tarde lo que hacemos es, te puede tocar las cirugías programadas, que son las cirugías donde el paciente decide operarse, es decir, el paciente requiere una cirugía, tú le haces todo un protocolo previo a operarlo y el paciente acepta la cirugía, es decir, no hay una urgencia para operarlo en ese momento, pero el paciente requiere la cirugía. Y en la noche únicamente nosotros como R+, R3 y R4 estamos en urgencias. Los doctores nos hacen el favor de solicitarnos valoraciones de los pacientes potencialmente quirúrgicos, es decir, que requieren una cirugía en ese momento, una cirugía de urgencia. Nosotros valoramos a esos pacientes y los ordenamos por gravedad. ¿Qué paciente requiere la intervención inmediata y qué paciente a lo mejor pues, nos podría esperar un poco? No es que no la requiera, sino que no es tan urgente como a lo mejor el primer paciente. Entonces decidimos. Depende de las cirugías que haya, pues es el número de cirugías que metemos en la guardia. Puede ser desde una cirugía muy larga hasta 3 cirugías pequeñitas. Entonces creo que sí cambia un poquito el rol en cirugía. Realmente es cuando urgencias pide ya las interconsultas, sí. Van, ya que dicen, ya opéralo, ¿no? Ya que no te piden una tomografía y todo eso, pero sí, bueno, claro. Es el rol que maneja. Pues como ven, realmente los residentes son los que realmente manejan los hospitales. Yo les tengo mucho respeto, mucha admiración. Yo aprendo mucho de ellos y de cada una de sus especialidades. Cuando vean un residente, por favor, valoren todo su trabajo porque lo que nos acaban de explicar es verdaderamente de mucha responsabilidad y de mucho valor. Bueno, muchas partes de la formación lo hacen ustedes en hospitales públicos. La mayoría de la población o lo que tiene un servicio de salud es en hospitales públicos. Más que comparar entre un hospital público o un privado, por ejemplo, ¿qué aprendizaje único, doctora, les ha dado un hospital público? Pues yo creo que la diversidad de pacientes que podemos tener, que no es igual porque he trabajado ya, o sea, aparte cuando era médico general en hospitales privados, y pues la capacidad de pacientes e incluso los padecimientos son como padecimientos que ves a diario, ¿no? Una diarreíta, una vesícula, a lo mejor una apendicitis, que son como a lo mejor padecimientos que ves más constantes. Más comunes. Y ahorita estando aquí en medio público, en una institución, tan solo nosotros que somos de un hospital regional, que nos llegan los chiquitos de todos los hospitales generales, pues te toca ver un poco de todo, incluso padecimientos que tú en la vida habías escuchado el nombre. O sea, te llega a pasar que es que tengo esto y tú, sí. Y espérenme, o sea, en la escuela jamás lo vi y te toca repasarlo un poco porque son padecimientos que pues tú no te imaginarías que los verías, ¿no? Solamente los vemos ahí, ¿no? Sí, o sea, y en cualquier área. Y pasa. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo ha sido, o sea, creen que el volumen aumenta el crecimiento de conocimiento? Doctor Sergio. Pues yo creo que es un tema un poco controversial. Muchas veces, o la mayoría de las personas pensaría, o es lo que yo he escuchado de muchos adscritos, que entre más pacientes veas al mismo tiempo, o sea, tienes 10 pacientes, vas a aprender más. Yo no lo veo tanto así. Yo creo que si tienes un solo paciente te puede enseñar muchísimas cosas. De un solo paciente puedes aprender muchísimo. Entonces, el hecho de tener 10 pacientes, a lo mejor no les vas a poner la misma atención, no les vas a poner el mismo empeño que pondrías si solamente tienes uno. Entonces, es un poco controversial esto de que entre más pacientes tengas, más vas a aprender. Yo creo que es un tema individual, cada persona aprende de manera diferente y su experiencia puede ser completamente diferente a la mía. Entonces, yo creo que va a depender más del médico que del volumen de pacientes. Victoria, y en ginecología, ¿cómo ves cuando tienes la toco llena? Sí, totalmente. O sea, yo creo que sí, o sea, estoy de acuerdo con que no depende del número de pacientes que tengas, pero obviamente cada paciente
o sea, dicen mis maestros, es un libro, o sea, es un libro abierto. O sea, tú de cada paciente vas a poder aprender lo que tú quieras y le vas a dedicar el tiempo que tú quieras a estudiar a tu paciente. Entonces sí hay días en los días de luna llena que estamos atascadísimos, ¿no? Atascadísimos, pero realmente es buscarle, o sea, darte un tiempo de ver qué es, si es algo que no conoces, como dice, darle una leidita rápido, ver de dónde lo sacas, cómo lo manejas, cómo funciona, qué necesitas. Entonces, pues sí, puedes tener un paciente y estudiarlo perfectamente, pero también tienes que tener la capacidad de tener 20 pacientes y de estudiarte a todos perfectamente. Sí, de reaccionar. Y de Sí. encontrarle a todos algo que te vas a llevar. Sí, sí. Entonces, pues depende de cada quien. O sea, puedes tener uno y sabértelo bien, o tener 1000 y de todas formas esforzarte en a todos agarrarles algo. Por ejemplo, Analía, en urgencia llega un paciente con deterioro neurológico y requieres la diferencia de público-privado que nos llega a pasar, y eso lo tenemos que decir más para que pues, se conozca cuál es la situación real a veces en los hospitales públicos con un privado, ¿no? Les decía, es más que es comprender. Un paciente con deterioro neurológico, súbito, y requieres una tomografía y no funciona. ¿Crees que nos afecte en la formación o en un privado que pides, llega un paciente y lo primero que es, hay espacio hasta para la terapia intensiva para ese paciente? Sí, claro. ¿Cómo vemos esa diferencia? Yo creo que es igual una parte un poco difícil, pero también buena a la vez. O sea, difícil porque a lo mejor tú mecánicamente y por lo estudiado y por los pacientes que vemos a diario, tú ya sabes que es paciente con déficit, código cerebro, tomografía y valor oscilotrombolizo en caso de que tenga todos los criterios para, ¿no? Y le salvamos la vida al paciente. Pero también está la otra parte en la que no todos son estudios de imagen, en la que no todo, no necesito yo una tomografía para saber si mi paciente realmente tiene un evento vascular cerebral, ya sea hemorrágico o isquémico, porque las diferencias están dadas. Entonces, hay veces que también ese tipo de situaciones o el no tener los aparatos disponibles en su momento te hacen un poco ser más minucioso con el paciente, verlo un poco más, estudiarlo un poco más, calcularle mejor y decir, ok, no tengo tomografía y aún así lo voy a trombolizar. Y pasa y a veces salen bien y... O sea, está al final el nervio de decir, híjole, sí, pero también la parte de decir, lo logré y ver al paciente reperfundirse, y más nosotros que somos código cerebro tan solo en el hospital, ¿no? Entonces, está la parte en la que sabes que lo necesitas todo y que tenerlo todo sería increíble, pero también la parte en la que ese tipo de detalles te hace ver más al paciente, ver un poco más de detalle y no dudar en lo que haces. Porque tan solo cuando nos vamos al servicio, yo que ya me fui al servicio, pues pasaba esto. En el hospital rural en el que yo estaba, en la sierra de la sierra, o sea, la tomografía, tú tenías que hablar por teléfono y si el radiólogo estaba disponible, te la hacía. Y después de cierto tiempo, no la hacía. Entonces, pues ni siquiera para ir a un privado, porque ahí ni privados había. Claro. Entonces, Claro. a diferencia de aquí en la ciudad, que es, ok, no tengo aquí, pero lo puedo mandar aquí a la clínica, a algún laboratorio privado, me hacen la tomografía y con tranquilidad le hago todo, ¿no? Y claramente, como lo decía, ¿no? O sea, la clínica va siempre, Siempre. lo hemos visto desde toda la vida, y así Sí, forman sí. a sus internos, a sus residentes y todo eso, que la clínica va a ser primero y tomar decisiones. Hay algo que está sucediendo en el sector salud, que no hay médicos, terminan la especialidad y no hay. ¿Ustedes creen que el sistema de salud tendría que cambiarle algo para poder decir, sale el urgenciólogo, sale el cirujano, sale ginecología, que se puedan quedar con nosotros? Porque pues ahora, lo voy a decir, y digo, no hay un sistema de jubilación ahora. Sí, claro. Y ya no está Sí. tan atractivo a estas generaciones Sí, ustedes, y eso es lo que les desanima muchas veces. ¿Qué cambiarían ustedes en este sistema de salud para poder que se quede esos médicos que ya terminaron su especialidad? ¿Qué harías, Sergio? Yo definitivamente creo que el entrar a un hospital público como médico adscrito, pues representa un reto de muchas maneras, desde pues la cantidad de pacientes que ves, desde la disponibilidad de estudios, la capacidad de resolución, ¿vale? Es distinta, que finalmente es más relax, se podría llamar, entre comillas, claro, en un hospital privado. Yo creo que esta es la diferencia en por qué un adscrito elige irse hacia la medicina privada y no quedarse en la pública. Creo que si a usted como médico adscrito le cargan 200 pacientes, pues no va a ser lo mismo
gana más en la privada viendo tres pacientes. Sí. Entonces la cantidad de pacientes que atiendes no se puede comparar. Yo creo que el sistema de salud debería ser un poco, pues ofrecer un poco más a sus médicos y sobre todo valorarlos. Yo creo que falta mucho en muchos lugares, pero sobre todo en los sistemas de salud público, donde pareciera que somos desechables, donde pareciera que se va uno y no importa, voy a encontrar en algún momento a alguien más que te reemplace. Entonces creo que ese sentimiento de pertenencia hacia una institución pública, creo que podría marcar la diferencia. El sistema de jubilación, a lo mejor sueldos más atractivos, jornadas laborales dignas, el generar espacios dignos donde tú puedas desarrollarte, donde puedas atender a tu paciente con calidad y calidez, creo que marcaría completamente la diferencia. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Analía, tú ya vas a salir. Ya viene una etapa que ya vas a pasar a muy poco tiempo a estar como médico adscrito. ¿Qué le cambiarías? ¿Qué harías para que todos tus compañeros que van a salir se queden en la institución? Y hablando de una institución que pues, son por contrato o son eventuales, sí, darles la base. ¿Tú qué harías si estuviera en tu decisión, en tu situación, tomar esa decisión de poder decir que se quede el médico? Pues yo creo que es una parte lo que ya decía Sergio, y también el contratar más personal, ¿no? Porque ciertamente pareciera que el instituto trabaja como algo privado, ¿no? Entre menos médicos, más gano, ¿no? Pareciera. Porque la cantidad de pacientes que yo he llegado a entregar guardias de 150 pacientes, o sea, ¿en qué momento, no? Sí. Y la realidad es que a veces llegan los adscritos y son 5, 8 para 150 pacientes, o sea, claro, nos sobrepasa. Y nos sobrepasa porque aunque estemos los residentes y demás, pues no es lo mismo ver 20 pacientes a ver 5 o 6, como lo decían. Yo creo que una parte también el contratar más personal, pero el tener la infraestructura para eso también, porque yo creo que eso es algo que frena. Tan solo en urgencias tenemos escasas 6 computadoras para 10 médicos. O sea, es imposible que hagamos todo el trabajo con tan poca infraestructura también, sí, claro, ¿no? Sí, entonces, claro, una parte en la infraestructura para que puedan contratar más personal y que a lo mejor no pase nada si se va alguien de vacaciones y no corremos en círculos. Se va alguien de vacaciones, estamos cubiertos, ¿no? Contratan a lo mejor personal de tiempo extra, o hay quien quiere hacer tiempo extra, o los dichosos contratos, ¿no? Que ya saben que se va a ir de vacaciones y que no falte eso. Porque en urgencias nos pasa mucho. A lo mejor en la mañana hay más cantidad de médicos, pero nos ha tocado estar en la tarde con 2 médicos con los graves, y nosotros como residentes, vete a los pacientes que están afuera y cualquier cosa nos avisas. Y entonces a veces es difícil, como residente de menor jerarquía, tú corres en círculos y no sabes qué hacer, incluso con una apendicitis que se tiene que operar. Sí, claro. Dices, híjole, es que no bajan. Ya como residente de 3er grado, ya lo ves distinto y dices, a ver, nos calmamos, lo estabilizo, puedo esperar a que el doctor baje, y si no, ¿sabes qué? Necesito que sí bajes, porque el paciente se está complicando y aunque tengan una cirugía grave, tengo otro acá, ¿no? O sea, esa parte que ya aprendes a diferenciar, pero yo creo que nos hace falta, sí, más médicos, pero también nos hace falta que el instituto nos haga la oferta más atractiva. No en el campo de trabajo, porque sabemos que hay, o sea, se sabe que hay campo de trabajo, que podemos trabajar. La situación es que si ya no me voy a jubilar, le voy a vender 25 años de mi tiempo al instituto y salir con dolor de cabeza y salir con el típico por mí tragas, cuando si supieran que no comemos, ¿no? O sea, como lo decían, no comemos ni siquiera. Mi desayuno fue un café en la mañana, claro, y eso traigo desde ayer, señora. O sea, y eso es lo que no se ve de atrás, ¿no? Por eso exactamente, y a veces lidiar con eso, y es que no le hicieron a mi paciente, señora, tengo 26 pacientes que están esperando el mismo estudio. Y no es que no tenga la misma importancia su paciente, pero tengo un radiólogo para 26. No hay manera de... No tengo forma. Sí. Aunque tenga los estudios, aunque tenga todo, no tengo manera. Me sobrepasa la población. Y también es esa parte, o sea, necesitamos no solo más médicos de urgencia, son más médicos radiólogos, más cirujanos, más anestesiólogos, o sea, es más de todo, para tratar un poco de depurar lo que se puede. Sí, tú ya con más experiencia, ya por terminar la residencia te das cuenta de todo esto. Victoria, tú vas empezando en tu primer año de la residencia de ginecología. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves lo que te espera? Porque otros 3 años más lo que estás haciendo. O sea, creo que sí tiene mucho sentido esto que hablamos de la infraestructura, ¿no? O sea, hay veces que se atrasan las cosas porque no tenemos la capacidad de solventar toda esa carga de pacientes. O sea, hay veces que quiero pasar un procedimiento,
Pero las cosas, o sea, verlo de afuera es muy diferente, yo creo, ¿no? O sea, verlo de adentro, adentro pasa un procedimiento, pero tenemos que estar listos todos, o sea, somos un equipo, al final del día somos un equipo, o sea, somos nosotros, somos anestesiología, es el equipo de enfermería, Enfermería. entonces Claro. sí, o sea, eso Sí. también es una carga muy, muy, muy importante y que son totalmente nuestra mano derecha, o sea, gracias a ellas funcionamos de muchas formas. Entonces es salir y entonces tenemos que entrar con el otro equipo, ¿no? Los que nos ayudan a mantener la sala bien, que esté limpia, a equiparla. Y entonces a veces sí nos falta muchísimo toda esa cuestión para poder pasar nuestro siguiente procedimiento. Y hay días que no nos alcanzan los turnos para pasar todo lo que tenemos. Entonces se va rezagando y se va rezagando. Entonces yo creo que también es esa cuestión, ¿no? O sea, a veces no nos queremos quedar en una institución porque, o sea, yo creo que es muy atractivo y te puede funcionar muy bien, pero ¿qué te ofrecen para que tú realmente te quieras quedar, no? O sea, sí, pero me va a doler la cabeza, voy a tener que ver, a lo mejor ellos, ¿no? 5 choques en un turno, nosotros 5 ERIs en un turno, Sí, y los tienes claro. que resolver. Nefasto. Y entonces, a lo mejor pues sí, en los institutos privados no vas a ver eso, ¿no? Vas a llevar tu día tranquilo. Que al final del día yo creo que es una buena opción los institutos porque ves muchísimas cosas, como lo dijimos. O sea, sales preparado porque ya viste 25,000 cosas. Pero claro. ¿hasta qué punto estás dispuesto o están dispuestos los médicos que van saliendo a sacrificar esa tranquilidad de su vida por quedarse en una institución, ¿no? Sus voces son muy importantes porque ahora esto va a llegar a las personas que tengan que llegar porque ustedes están en la práctica diaria. Creo que es importante que esta fuga de talento que hay y que realmente se pueden quedar en la institución. No está en nuestras manos muchas veces esas decisiones importantes de poder que los médicos se queden trabajando, que sigan en la institución, que sigan ayudando a muchos pacientes, pero también nosotros como médicos pedimos un pago bien remunerado, que es importante. Bueno, pues la moneda está ahí, la información está ahí y esperemos que se pueda mejorar esto. Bueno, hay una parte importante que lo mencionaron al principio ustedes, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora está cambiando. Es impresionante, me gusta mucho cómo avanza eso, pero bueno, ya vimos los cambios de las guardias, el sistema de salud, cómo podemos mejorar con su experiencia que ustedes tienen y que la viven a diario. Yo quisiera preguntarles, ¿esta inteligencia artificial les ayuda a resumir, a tomar mejores decisiones? ¿Toman mejores decisiones? Bueno, Sergio, con la inteligencia artificial. Pues creo que siempre que surge una nueva herramienta, en todos los campos, no solo hablando de la medicina, la inteligencia artificial se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa. Siempre que surge algo nuevo, una nueva forma de aprender, una nueva forma de resumir, una nueva forma de crear, siempre va a tener pros y contras. Creo que la inteligencia artificial utilizada de manera correcta te puede servir muchísimo y se puede volver tu mejor amiga. Obviamente espero y creo que la inteligencia artificial jamás va a superar el juicio médico. Eso es algo para lo que estamos entrenados, para lo cual, en mi caso, ya llevo 11 años estudiando. Entonces, dudo mucho que ChatGPT te pueda decir lo que yo con la clínica, viendo a mi paciente, explorándolo, analizando, te pueda decir lo mismo que yo. Creo que es una herramienta útil, muy útil, sobre todo en formación. Ya hay aplicaciones que te ayudan a hacer clases en segundos, que te ayudan a resumir un artículo en segundos. A lo mejor si antes podías leer 2 artículos por semana por la cuestión de los horarios de las guardias y demás, ahora a lo mejor puedes leer uno diario, puedes analizar uno diario. Y a lo mejor si tú no eres tanto de lectura, de que solo leo el artículo y la información se queda en mí, pues ahora le puedes decir, hazme una imagen, hazme un mapa, inclusive hazme un video sobre este artículo. Y creo que eso ayuda mucho para las formas de aprendizaje, sobre todo en la residencia. Entonces, utilizada de manera correcta, creo que puede ser nuestra mejor amiga la inteligencia artificial. Sí, claro. De hecho, yo también la utilizo. ¿Acelera el aprendizaje, Victoria? Yo creo que sí, siempre y cuando sepas discernir la información, ¿no? O la forma de utilizarlo. O sea, sí, por ejemplo, puedes, no sé, o sea, como dice, utilizarlo para cuestionarios o preguntas o exámenes pequeñitos, o sea, de que lees un artículo y luego le puedes pedir que te haga un examen, ¿no? Y tú evalúas qué tanto aprendiste de tu artículo, o qué necesitas repasar, o qué temas te falta, o qué no conoces al 100%. Que bueno, yo creo que nunca vamos a conocer nada al 100%, ¿no? Sí. Hay que Menos en seguir, medicina. sí, claro, ¿no? Hay que seguir avanzando, hay que seguir leyendo todos los días, pero pues yo creo que sí, o sea, sí te puede ayudar muchísimo para estudiar, para buscar información rápido,
pero sí hay que saber ver bien específicamente qué quieres y cómo utilizarlo. Analía, ¿limita el razonamiento clínico la inteligencia artificial? No lo creo, pero justo concuerdo con ellos. O sea, yo creo que es la forma en la que tú aterrices la inteligencia artificial a ti. Porque obviamente tampoco puedes dejar que la inteligencia artificial te maneje a ti, ¿no? Y que todo dependa de, ¿no? Tiene que aterrizarlo a... Porque ahora nosotros bueno, yo que he tenido la oportunidad de ir a congresos de urgencias, muchos simuladores pues son con eso, o sea, con inteligencia artificial. Y también hay unos en los que te ponen la televisión y bueno, ese es tu paciente y qué le vas a hacer. Y es un simulador al final activo en donde tú te das cuenta de, como si fuera tu paciente, que si no le das el tratamiento hasta ya parece que el paciente se murió, ¿no? Entonces, eso también es como un poco trabajar sobre presión como nosotros trabajamos para que no te vayas por el, bueno, me quedo parado a ver qué pasa, ¿no? O sea, trabajar también esa parte yo creo que es algo bueno. Y también esta parte de la lectura de los artículos. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, pues todo era o copias. Claro. O sea, tenías que sacar copias y del Guyton también, o sea, el librísimo, el megacopia y leerlo y borroso, o sea, y era horrible. Y ahorita esa tecnología de poder tener una tableta en donde puedas tener tus 1000 libros, leerlos, subrayarlos, yo creo que es lo máximo, la verdad. Yo me decía un traumatólogo que le puso a hacer su nota médica posquirúrgica a su R1 y que era una nota así de un análisis clínico. No, pues era puro de inteligencia artificial. También hemos abusado de eso. Sí, claro. ¿No? Porque hay muy buena información, aplicaciones que saca el artículo 2010, 2020, 2026 y el resumen del resumen. ¿Hay algún límite ético, Victoria, sobre la inteligencia artificial? Que sea algún límite que sea de ético sobre esa inteligencia. Pues yo creo que no sobrepasarlo, ¿no? O sea, en general, o sea, no sobrepasarlo. O sea, tienes que saberlo utilizar y para qué lo vas a utilizar. Pero obviamente, o sea, justo lo que hablábamos, ¿no? O sea, si tú no por querer hacer algo más rápido o quitarte a ti chamba, no te vas a poner a hacer tus notas o cosas así con la inteligencia artificial, o sea, cosas que tú tienes que analizar, o sea, no nos va a suplir, o sea, tú lo tienes que ver y sí tienes que ser muy fino para saberlo utilizar, porque si no, o sea, es como la cuestión de las tesis, ¿no? Que hubo ahí de que están haciendo sus tesis con inteligencia artificial, pues al final del día pues no te va a servir, o sea, tú tienes que saber para qué la vas a utilizar y ser sincero contigo, o sea, para qué te sirve y para qué definitivamente no la puedes usar. Sí, en un momento crítico que llega un paciente a choque, pues sí, ahí claro, está imposible, no es aplicable. Sí, Yo creo que creo que un límite muy claro sería poner a la inteligencia artificial a tomar decisiones. Sí, creo que eso definitivamente no puede pasar, o sea, no puede ocurrir en ningún campo. El que tú le digas, ¿qué hago? O no, eso no se puede. O sea, finalmente yo creo que nosotros como médicos tenemos una formación muy completa, yo creo que en todas las especialidades. Sí, claro. Y la capacidad que nosotros tenemos para discernir entre un sí y un no es más fuerte que lo que nos pueda decir una aplicación. ¿Confían más en un adscrito, en su juicio, o la inteligencia artificial? No, yo creo que es tanto en el juicio del adscrito, o sea, es que es parte y parte, porque justo como lo mencionaba Sergio hace ratito, está desde el adscrito que tú lo ves y dices, no, Dios mío, por favor. ¿Cómo se graduó? Porque pasa, Sí, ¿no? claro. Sí. Y también está el adscrito que dices, wow, o sea, de aquí necesito aprender. Entonces yo creo que también es parte y parte, pero yo creo que no hay que perder esa cosquillita que siempre nos tiene que dar. No nos podemos quedar con que, bueno, vi a este paciente, un padecimiento que nunca había visto, ya, gracias, siguiente página. Ya se fue. Sino decir, bueno, ok, pero ¿por qué? O sea, ya le hice esto, ya lo manejé, pero ¿por qué le pasó? O sea, esa cosquillita de decir, sí, pero quiero saber qué fue lo que pasó. Tal vez me equivoqué, o tal vez no hice, o tal vez me faltó. Y no quedarnos con el, bueno, pues ya fue uno más, ya, ¿no? A cargo de cirugía, es un código ERI, o sea, no, tampoco es eso, sino también decir, bueno, yo me quedé con esto, y parte del hacer el análisis, nosotros como residentes, en nuestras notas, es eso, el poner en ese análisis, porque muchos R- o que van a ingresar es como, ay, el análisis, ¿por qué me pide la bibliografía y gigantesco? ¿Y por qué pero es que o sea, sembrar esa semilla de decir, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, sí, tengo un paciente así, pero ¿por qué? ¿No? O sea, realmente es un complemento ir más de allá. todo, ¿no? Claro. O sea, es un complemento que creo que lo podemos ver. ¿Cómo te imaginas, Victoria, esta inteligencia artificial? Uy, pues yo creo que va a crecer muchísimo, ¿no? Si ahorita ya estamos, o sea, hay en un año. terreas, sí, no, o sea, creció muchísimo.
Yo creo que va a aumentar mucho. No creo que justamente en algún punto llegue a ese momento de tomar decisiones. O sea, tiene que ser una herramienta que tú utilices, pero no creo, o sea, yo no creo que nos sobrepase. O sea, simplemente saberla utilizar va a crecer muchísimo y yo de verdad espero que con el tiempo lo sepamos manejar pues un poquito mejor, pues que lo podamos usar para nuestros pacientes, para aprender más, para conocer más, pero pues no va a suplir una decisión que con la experiencia puedas tomar. ¿Cómo ves, Sergio, en 10 años? Pues me gustaría retomar algo que nos dijo Ana Lilia, y es que el paciente nunca llega de libro. Jamás. Ningún paciente es igual al otro. Jamás, nunca. Siempre hay esa, por más pequeña cosa, que lo diferencia. Entonces yo creo que la inteligencia artificial está creada o está diseñada para pensar en masa, para no individualizar, sino más bien ver a lo mejor una enfermedad de manera global, de todo lo que involucra. Pero no es lo mismo que yo opere un apéndice de un diabético, a que opere el apéndice de un hipertenso, al apéndice de un niño. Sí, claro. Entonces creo que ahí entramos nosotros y ahí entra nuestra toma de decisiones, nuestra experiencia. Y yo en 10 años veo a la inteligencia artificial como una herramienta, pero no yo utilizándola a ella, no ella utilizándome a mí. Sí, claro. No manejando sí, mis decisiones, ni tomando decisiones por mí. Espero que no pase jamás. En tus próximos residentes que ya los vas a tener, Analia, ¿cómo ves en 10 años? ¿Qué les vas a exigir a tus residentes? Que estoy. No, pues yo creo que sí es una parte especial. No vamos a frenar esto. O sea, es algo que ya nos ha sobrepasado, es una realidad. O sea, empezamos desde videos de MTV, ¿no? Y ahora sí, 1000 claro. cosas. O sea, yo creo que nos va a sobrepasar. Claro, sí. Pero no sobrepasarnos justo como lo comentaban ellos, en el sentido de, pues entonces ahora que lo haga la inteligencia artificial. Porque yo creo que todos, o sea, nadie nos hemos librado de la flojera y demás, decir, ay, que lo haga ChatGPT. Y a veces lo lees y dices, híjole, no, sí, espérame, claro. No. O sea, ajá, el análisis o lo que le pedí, no. Y me ha tocado ver la bibliografía y buscarla real y ni siquiera existe. Sí, o sea, claro. Ni siquiera existe. Entonces, sí tomar lo bueno de la inteligencia artificial y crecer con, ¿no? No crecer a costa de, sino crecer con, ir a la par de la inteligencia artificial y sabiendo qué sí puedo ocupar y que va a ser padrísimo. Yo creo que más para ellos como quirúrgicos, los aparatos que salen, ya la laparoscopía pues más específica, los o sea, ese tipo de cosas. A nosotros, por ejemplo, la parte del ultrasonido, exacto. Ya los procedimientos guiados, está padrísimo esa parte. Y crecer con eso. No dejar que me crea, porque tampoco podemos irnos por la vez y decir, no, pues yo solo sé operar con laparoscopía, o yo solamente puedo poner un catéter con ultrasonido. Sí, no, claro. Estar desde la parte de, pues con y sin, lo sé hacer, ¿no? Sí, claro. Y crecer con, o sea, tampoco, yo creo que las nuevas generaciones sí necesitarían esa parte de no vivir a expensas de, sino empezar desde lo básico, desde, bueno, el procedimiento se hace así, pero ahora que tenemos esto lo aprovechamos, pero tener las dos partes, justo por lo que comentábamos, nos va a tocar ir a lugares o tener algún trabajo que en algún momento por cualquier circunstancia no tengamos eso y ¿qué vamos a hacer? Sí, claro. O sea, no puedes quedarte, pues no sé, y hasta que me traigan el otro. Sí, no. Ya es algo claro que no. Es algo que no se va a detener, claro. ¿no? Ya está aquí presente, seguirá evolucionando, es muy útil, yo la utilizo, ustedes la utilizan y todo el mundo la está utilizando y ahora hasta los estudiantes de medicina creo que cada vez más. Sí, claro. Y no perder esa parte de ojo clínico. Hay una parte importante que quiero que sepan todos y que creo que lo hemos escuchado hasta en las noticias, que es la salud mental del residente. Creo que desafortunadamente hemos visto casos que seguramente ustedes ven más seguido, y que hay intentos de suicidios, que a veces han tenido accidentes porque no dormían bien. Entonces realmente tenemos que ver algo, esto es un tema que es difícil de ignorar. ¿Cuál ha sido el momento del día más difícil emocionalmente dentro de tu residencia? Seguramente son muchos, pero... Sí, yo creo que el más catastrófico en la vida fue ser R1 y estar sola. Lamentablemente aquí en la sede, pues somos sede nueva, ¿no? Yo soy la segunda generación que sale de urgenciólogos y nos tocó pues estar pocos, o sea, ser guardias de uno, tú contra el mundo y tú como R1. Qué difícil. Entonces, y como les comenté yo, o sea, Dios me hizo muy salada, no vio la paz en mí y me llegaban, y la primera vez que tuve 27 choques, yo sola como R1, que corrí en círculos, ese día yo creo que salí con burnout del hospital. Claro. O sea, salí, yo ya no quería. Me acuerdo que ya eran las 6 de la mañana, yo nunca me di cuenta que ya eran las 6, que ya estaban llegando mis compañeros,
que yo nada más los volteé a ver así como, pues no sé qué pasó. Porque el choque estaba lleno, o sea, tenemos 4 camas y yo tenía 10 pacientes en choque. Estaba a reventar la situación y yo no había hecho indicaciones, no había hecho nada, o sea, ni siquiera había pensado que ya eran las 6 de la mañana. Y creo que fue mi momento más catastrófico, como decir, o sea, estoy out, no sé, ya no sé qué estoy haciendo todo como robot, ¿no? Si me preguntaban, era, pues sí vino por esto y ya. ¿Cómo manejaste esa inteligencia emocional? Porque es un caso muy difícil. Pues siempre he sido como el carácter muy fuerte, entonces fue como, me dan 5 minutos, voy a salir, respiro y regreso y entrego lo que puedo entregar, ¿no? A expensas sí de, pues entiendan que tuve tantos choques, yo sola no puedo. Y creo que la verdad se comportaron los que en ese momento eran mis R de mayor jerarquía, como en un plan de no pasa nada, entendemos, te echamos la mano, ayudamos y pues esto sale, ¿no? No pasa nada. Y eso me hizo como decir, bueno, ya pasó lo peor, ya estás posguardia, sigues viendo pacientes, pero ya no estás con el estrés. Yo creo que ese fue mi peor momento, porque los regaños, o sea, no lo veo como algo que a mí me haya marcado, que yo haya dicho ya, basta. No, porque yo sabía que era parte. O sea, desde que yo quise entrar a urgencias y quería hacer la residencia, sabía que era parte. Que había días en los que me iban a decir, te vas más tarde, que había días en los que me iban a decir, no sabes nada, eres un inútil y no te vas a ir. O sea, venía con esa mentalidad, que yo creo que es algo que a muchos residentes nuevos les falta, saber que va a haber días buenos, días malos, y que no todos sabemos todo, ¿no? Tan para empezar. Y yo creo que eso nos falta a las nuevas generaciones, porque llegan con esa mentalidad, ¿y yo por qué me voy a quedar? Y entonces entra el egocentrismo de uno, ¿y por qué no te vas a quedar? Ya dice la norma, ser uno que no y me como quede, porque, que no tengo ajá, que ir, exacto, y todo, exacto. derechos humanos y todo eso. Victoria, tú vas empezando. Sí, faltan muchas experiencias por vivir, pero ¿has vivido alguna? ¿Alguna parte difícil? Pues yo creo que sí, ¿no? Como todos, el hecho de acostumbrarte, o sea, yo creo que el R1 es acostumbrarte a cómo funciona, o sea, a entrar, me ha tocado guardias que, sobre todo en la noche, no sé por qué, siento que es donde más caótico se pone, o en la tarde, pero sales y hay como otros 5 pacientes que tú ni conoces, que no habías visto, y que ya tienes que pasar al que sigue, y entonces tienes un minuto para agarrar la onda y ver qué es, y ver qué le vas a hacer, y ver qué le falta. Entonces yo creo que de pronto el cansancio físico sí se vuelve cansancio emocional, o sea, sí llega un momento en el que si te sientes nublado, o sea, que estás haciendo algo pero ya estás cansado, o sea, estás nublado, tu mente ya no funciona. Pero pues creo que igual me ha tocado como gente a mi alrededor que siempre ha sido como mi confort o mi calma, que es como, a ver, tranquila, vamos a hacer esto, vamos con calma. Entonces, pues sí, yo creo que, como dije, o sea, la residencia es fortaleza, tienes que aprender a, en un segundo, o sea, mantener la calma. O sea, si algo está saliendo mal, si mi paciente me está sangrando un chorro, o sea, si ya llevo 1000, ya tengo que activar el ERI, o sea, tienes que mantener la calma. Y te toca a ti tomar la decisión porque en ese momento tal vez solamente estás tú. Entonces te toca a ti, o sea, relajarte y decir, no, o sea, no puedo perder la calma, no me puedo salir de la línea. Entonces creo que es eso lo que te hace de pronto tener muchísimo cansancio, pero lo tienes que agarrar, o sea, lo tienes que superar y tienes que continuar. Entonces, sí, y desafortunadamente a lo mejor, Sergio, no sé si te ha tocado a ti, compañeros que entran contigo en el primer año de la especialidad y por esta situación emocional difícil renuncian, ¿no? Sí. ¿Te ha tocado algo? ¿O tú has vivido algo difícil? Yo creo que, como mencionan aquí mis compañeras, momentos difíciles siempre va a haber. Y no creo que solo en medicina, creo que en todos los ámbitos. Suicidios no solo hay en medicina, suicidios hay en todas las carreras y en todos los ámbitos y a todas las edades. Si hay un punto en el que quizá medicina tiene un aumento en la incidencia, pero creo que le voy a dar un tip, si nos están viendo estudiantes de medicina, médicos residentes, personas que van a entrar a la residencia, de cualquier carrera, es algo que a mí me costó mucho entender y que tuve que ir a terapia para poder entenderlo. Cuando nos educan como médicos en la facultad, medicina se vuelve nuestra prioridad y nuestro centro. Así es. Y es muy difícil darte cuenta que tú no eres, yo no soy el doctor Sergio. Ese no es el 100% de mí. Yo soy Sergio hijo, soy Sergio hermano, soy Sergio tío, soy Sergio amigo, soy Sergio médico. Es una de 1000 facetas que tengo. Y si una faceta falla, si tengo un problema familiar, sé que todo lo demás está ahí para rescatarme. Y sé que si tengo un problema en la residencia, si tengo un problema en mi carrera como médico, está mi familia y están mis amigos y hay muchísimas cosas de las que me puedo agarrar.
Entonces, creo que entender a darle cierta importancia sin descuidar ninguna de las áreas, pero darte cuenta que eres más que médico, eres más que residente, más que interno, más que estudiante de medicina, es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, pero cuando lo entiendes, todo se vuelve mucho más fácil. Claro, eso es muy importante y qué bueno que se lo puedes manifestar a los que quieren entrar a residencia o estudiar medicina. Analia, ¿qué te ayuda a mantenerte firme? ¿Qué te ha ayudado a mantenerte firme y estar ya a punto de terminar tu residencia? Pues yo creo que la parte vital de esto fue mi familia. 100%. Mi familia y Dios, porque yo siempre he creído en Dios. Yo creo que sin ellos no hubiera estado aquí. O sea, esas veces que, como comentaba ahorita Victoria, las veces que sales con agotamiento emocional, que sales diciendo basta, ya no puedo. O sea, porque me pasó salir, y más como R1, salir y decir ya no. Sí, ya no voy a regresar, mañana no me levanto, o sea, ya no, voy a renunciar porque ya no puedo. O sea, es demasiado, ya estoy harta de que me digan que no sé, o sea, porque llega un punto, aunque ahorita ya uno lo cuenta como ya lo pasé, llega un momento en la vida en el que dices, se acabó. Y la verdad es que yo no cambiaría por nada del mundo el hecho de llegar y que mi mamá me dijera, no pasa nada, tú vas a poder y mañana te levantas y vas a ir, porque Claro. puedes hacerlo, porque te permitió Dios hacer eso. Y yo decía, ay, pero, o sea, no mamá, no me voy a levantar. Y me levantaba el siguiente día y ahí estaba a las Ahí 6 de la estabas mañana. temprano. Entonces, yo creo que sin mi familia esto no hubiera sido posible, la realidad es que no. Mis papás, que los dos están con vida, siempre fue un vamos, te levantas, si puedes, ya vas a terminar, ya falta cada vez menos, ya es, yo creo que su apoyo al 100% hizo que yo todos los días dijera, está bien, lo voy a hacer. Está bien, voy a levantarme, ¿no? Y Sí. de amigos al final, yo creo que también, justo como decía Sergio, porque no eres solo médico, Claro. también tienes amigos, también. Entonces tus amigos, yo tenía un amigo con el que justo estábamos haciendo la residencia a la par, pero en otro hospital, y me decía, bueno, mañana no vas, yo también renuncio. Y yo, pero ¿por qué vas a renunciar tú? Sí, o el sea, apoyo. el problema es mío, Claro, no sí. es tuyo. Pues si tú no vas, mañana yo no voy. Entonces era bueno, para que no renuncie, Yo voy voy a a ir. ir. Entonces, esa parte yo creo que sí, yo creo que fue para mí vital el soportar estos 3 años, todo el estrés, porque urgencias es un caos, Sí. Sí. es un caos, o sea, siempre nosotros nos creamos bajo el caos, ¿no? O sea, la especialidad se creó en el caos, que yo creo que es una de las especialidades más bonitas porque ves de todo, pero me gusta esa parte, o sea, esa parte en la que no solo es caos, también dentro del caos está tu felicidad. Yo creo que a comparación de muchas especialidades, a mí me cae un paciente en paro y me emociona. No en el sentido crítico Sí, claro, te feo, entiendo, ¿no? sí. Pero es como la adrenalina de, es mi momento de actuar, es en donde yo tengo que actuar y rescatar a ese paciente. Sabes que vas a ayudar a esa persona Exactamente, a salvar su vida. Sí, así Y entonces ya decirle, ¿sabes qué? Cirugía, gine, es un código ERI. Porque nos pasó tan solo apenas en el hospital. Una neumonía y la señora estaba embarazada. Y gine, espérate, yo ya resolví esto, pero te toca resolver lo que sigue. Claro, claro. Entonces, esa parte de la adrenalina es algo que te hace, en ese caos, sentirte vivo. Y yo creo que Y no es donde hay nada dicen mejor. que somos fríos, pero no es que sea frío, lo platicábamos con otros médicos, más que fríos es tomar decisiones rápido. Sí. Bueno, en Sí. urgencias, yo creo que ya en todas las áreas, Sí. debemos Sí. tomar decisiones. Victoria, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar tu residencia? Creo que sí, justo eso, que todo el tiempo va a haber días buenos y días malos, pero tienes que aprender a llevarlo en una balanza. O sea, creo que a este punto, o sea, ya vamos a acabar en mi caso el R1, creo que recuerdo más los días buenos, o sea, creo que tienes que aprender a disfrutar también el caos. Tienes que aprender a disfrutar los días malos. O sea, si al principio me hubieran dicho, vas a terminar amando más las guardias así horribles y pesadas, yo hubiera dicho, no creo. Pero hoy en este punto, totalmente. O sea, creo que mis guardias favoritas han sido esas guardias de caos, o sea, donde he hecho 1000 cosas, donde las cosas a lo mejor se han complicado, porque aprendes a resolverlo y al final del día las cosas afortunadamente salen bien. Y entonces ya te llevas eso, es como de, oye, qué padre, pude resolver esto, pude ver esto, pude solucionarlo, o avancé y lo resolví diferente a la vez pasada. Entonces creo que eso, me hubiera gustado saber que va a haber días muy malos, pero al final lo vas a disfrutar muchísimo más que los días en los que no haces nada, o estás más ahí de que a gusto. Esos días Sí. no son los buenos, los Te falta verdaderos caos. buenos son los días de caos, son los días en donde aprendes más. Nos ha dejado muchas satisfacciones y hemos aprendido. Todo esto que hemos visto nos lleva a puntos importantes sobre la seguridad del paciente. Creo que
estamos formados, yo no conozco un médico, afortunadamente, que quiera hacer un daño, sino que todo nos lleva a una seguridad del paciente y ver la medicina del futuro cómo está, y que ustedes pues, son el presente y son los que están y los que van para adelante. Algún día voy a ser su paciente de ustedes, bueno, de gineco no creo, pero bueno, solamente que algo muy, muy diferente pueda pasar. Yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Un residente descansado comete menos errores? Sí, definitivamente creo que cuando vienes de tu casa y estás fresco y pues vienes, la palabra lo dice, descansado, cometes menos errores. Te pones más a analizar al paciente, a estudiarlo, y las decisiones que tomas quizás las razonas un poco más que después de 24 horas sin dormir. Definitivamente sí. Entonces, que los dejen después de la guardia, que se vayan. Que se vayan. Pero que entreguen todos sus pendientes, ¿verdad? Claro, Sí, ¿No? claro, Sí, sí, ¿no? claro, también. Ahora, la inteligencia artificial puede mejorar la seguridad clínica, ya ahorita nos puede mejorar, nos va a ayudar. Yo creo que sí, pero también un poco aterrizar esta parte de la inteligencia artificial a los familiares, porque mucho está visto que nosotros somos de la culpa, yo creo que más en el instituto. Es que no lo pasaron, es que no lo ven, es que no esto, es que no el otro. Y a veces no se dan cuenta que el paciente viene mal, pero porque desde su casa no lo cuida, ¿no? Años O sea, se descuida, ¿no? es un tratamiento integral. Está el chiste básico del pie diabético, ¿no? ¿Cuándo Sí. se le puso negro? Ayer. Hoy en la mañana. Sabemos que no pasa, o sea, sabemos que no es así, ¿no? Y yo creo que una parte de la inteligencia artificial, tanto para nosotros, también es un poco para, pues sí, hacer que la gente sea un poco más consciente, para concientizar a la familia, incluso a uno como paciente, porque yo creo que todos somos pacientes, ¿no? La gente pensará que nosotros como médicos no tenemos enfermedades No y nos yo creo que enfermamos. somos los que más nos Claro, enfermamos. claro. ¿No? Sí. Que la diferencia a lo mejor es que ya te da miedo y te cuidas un poco más, ¿no? Y también hay quien no se cuida, pero yo creo que la concientización hacia la gente, hacia un poco ver que también hay que cuidarnos, que también la alimentación tiene que ver, ¿no? Que no está mal que nos comamos unos taquitos, pero también todo con medida, todo con, o sea, hay una parte y parte, pero yo creo que esta inteligencia artificial también va para con los familiares, para con los pacientes, porque si empezamos a ver esta parte, dejaríamos de hacer muchas cosas, tendríamos un poco de mejores hábitos y mejoraríamos nuestra seguridad clínica, ¿no? Más Porque no educación. todo depende de nosotros. Sí, claro. O sea, sí, al final yo Sí. puedo ayudarlo, pero hay pacientes que llegan que ya no podemos hacer nada. O sea, aunque yo quiera bajar a hacer y ponerle, no puedo salvar lo que ese paciente y su familia no hicieron en cierto tiempo, ¿no? Sí, yo creo que un paciente, y de hecho yo cuando veo a un paciente les digo que se informen. Ahora con la inteligencia artificial, pues que se informen y si vemos algo que tenemos que corregir o poner la parte más fina, hasta nos va a ayudar porque va a ser un paciente más educado. Sí, claro. Claro. Sí, ¿Cómo claro. debe de formarse el médico en un futuro, Victoria, ahora? Pues yo creo que, como lo habíamos comentado, ¿no? O sea, de la mano de las herramientas que vas teniendo y que se van formando, o sea, lo dijimos, en la medicina todo el tiempo te tienes que actualizar, o sea, lo que sabes hoy, a lo mejor mañana eso Ya ya está ni mal. siquiera, Sí. ya ni siquiera se va a usar. Entonces el día de mañana tú te tienes que levantar y te tienes que seguir actualizando, tienes que seguir buscando las formas. Entonces creo que sí la inteligencia nos va a ayudar muchísimo, lo que habíamos comentado, ¿no? O sea, simuladores, ver cómo funcionan los pacientes, a lo mejor ser más finos en nuestras técnicas, quirúrgicamente nos puede ayudar muchísimo. Y eso nos va a ayudar mucho a formar a los nuevos médicos. O sea, por ejemplo, de pronto van ahí algunos estudiantes de medicina y ellos sí son los que siento que lo utilizan como muchísimo más y mejor también. O sea, ellos ya traen así de que sus libros, pero Todo. los tienen que, sí, ya lo traen así todo incluido en sus tabletas y todo. Sí, sí, Padrísimo, la verdad es que creo que es muy funcional porque ya no tienen que andar cargando sus 20 libros. Entonces yo creo que Claro. les va a ayudar muchísimo si lo sabemos usar, o sea, si sabemos buscar información, si sabemos educar a nuestros pacientes usando la inteligencia, pues nos va a ayudar muchísimo, pero sí tenemos que no salirnos del camino, ¿no? Saberlo usar. Sí, la verdad es que creo que tenemos herramientas. Las clínicas, decíamos, es lo más importante. Creo que están viendo la vida de un residente un poquito, porque realmente la vida está en un hospital, ya sea público o privado. Yo quiero que nos den un mensaje final para los pacientes. Por ejemplo, para los médicos que sueñan hacer una residencia, Sergio, ¿qué les dirías? Yo les diría que tomen terapia. Creo que es importante cuidar la salud mental. Antes, durante y después de la residencia creo que es de las cosas más importantes. Muchas veces nosotros como médicos
decimos mucho al paciente, duerma bien, coma bien y descanse, y es lo último que nosotros hacemos. Claro. Entonces yo creo que tenemos que cuidar mucho nuestra salud mental, utilizar herramientas nuevas, como la inteligencia artificial en todas sus versiones y en todas sus formas, pero poner limitantes. Muy bien. ¿Qué mensaje le darías? Que sí lo hagan, que no se arrepientan. Yo creo que ahora hace falta eso, ¿no? La decisión, no quedarse con el ¿y qué hubiera pasado?, sino aventarse a hacer lo que quieran hacer, ¿no? Aplicar para lo que les llene el corazón, porque al final lo van a hacer y lo van a hacer increíble. Yo creo que no quedarse con las ganas de querer hacer una residencia, sino hacerlo y saber que hay días buenos, como decía David, días muy malos, días increíbles en los que a lo mejor ese regaño de tu primera guardia, en la tercera dices, lo hice, ¿no? Y esa satisfacción yo creo que nadie te la quita, ver que aprendes algo y que lo aplicas a tu paciente y sale adelante, es una satisfacción que jamás nadie te va a dar. Y sí, ir a terapia, yo creo que ahorita es vital también ver esa parte, no sentirte Dios, porque no somos dioses, es una realidad. Somos seres humanos como cualquier persona, también nos duele todo, también nos lastiman las cosas. La gente pensará, pero a veces sí, ese por mí tragas deja como ese cosquillita de decir, demonios, o sea, espera, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí también esa parte de ir a terapia, no dejarla de lado, porque no todos somos fuertes, no todos podemos con todo. También saber que hay días en los que puedes decir, hoy estoy colapsando, y se vale, o sea, se vale decir hoy no puedo. Y también, pues no perderte esta aventura. Yo creo que es algo que nadie cambiaría. Todos hemos tenido cosas muy buenas y cosas increíbles que dices, no lo cambiaría. O sea, nada de estos años lo cambiaría por todo lo que tengo. Victoria, ¿qué mensaje le darías? Pues yo creo que sí, justamente, o sea, es un año difícil en general, todo lo que vives es complicado, pero si no lo intentas nunca vas a saber qué se siente. Creo que es increíble, o sea, el escaso año que llevo aprendiendo y viviendo en un hospital la mayor parte de mi tiempo, creo que es increíble, o sea, son experiencias únicas, no las puedes repetir, y si no lo intentas no vas a saber cómo funciona. Entonces luchen por lo que quieren. Tengan mucha fortaleza, cuídense, aliméntense bien, duerman cuando pueden y pues disfrútenlo. Van a ver que aunque sea en medio del caos, lo disfrutas. O sea, estás haciendo 30,000 cosas y llega un punto en el que dices, qué padre que puedo estar viviendo esto. O sea, qué afortunada soy de poder estar hoy aquí operando esto, viendo a esta paciente. Entonces, pues disfrútenlo, van a disfrutar el caos y al final lo van a amar. Vívanlo. Claro, muy... Sergio, ¿qué le dirías a tus médicos adscritos? Creo que obviamente la mayoría de los médicos adscritos, sobre todo en los institutos, están educados de una manera completamente diferente. Guardias AC, guardias de castigo, semanas, meses donde no salían del hospital. Creo que muchas veces ellos se cierran a esas ideas y piensan que porque nosotros no estamos aprendiendo de esa manera, no estamos siendo educados de esa manera, vamos a ser malos médicos, malos clínicos, malas personas. Entonces yo creo que no. Creo que si la medicina ha cambiado es por algo. Si la educación en medicina no hubiera necesitado ningún cambio, seguiría igual que hace 50, 60 años. Creo que todos estos cambios han venido en favor de la formación del médico, de crear médicos mejor preparados, con mejores habilidades, mejor actualizados y mejores personas. Lo mencionaba durante el podcast, pero creo que nunca debemos olvidar eso, ser buenas personas y siempre tratar de ser mejores personas antes que cualquier otra cosa. Claro, por supuesto. Analía, ¿qué mensaje le das a tus adscritos? Pues gracias, yo creo que a todos los adscritos que tuve, gracias por, ya desde este lado, ¿no?, que estoy por irme, por todas las cosas buenas. Yo creo que de mis adscritos pude aprender cosas buenas y cosas que digo, jamás lo quisiera hacer, o no quisiera ser así, ¿no? Y también de adscritos que digo, mi meta es ser como tú, ¿no? Y que han inspirado el que yo siguiera creciendo, el que me exigieran en el sentido de estudia más porque vamos a ver esto y leerlo y aprender. Yo creo que eso no lo cambiaría, porque también tuve adscritos que se convirtieron en mi familia, que se convirtieron en esa cobija en la que cuando tú estabas colapsando dijeron, calma, estás en un proceso y todo se puede, ¿no? Pasa. Y que no me dejaron renunciar, ¿no? Porque las veces que yo dije, me voy a firmar, a ver, siéntate. Yo creo que eso no lo cambiaría por nada del mundo. Tener esa parte en la que
cuando no está papá y mamá, está ese médico adscrito que se hace presente y que te ayuda muchísimo. Sí. Yo creo que eso no lo cambiaría por nada y les agradecería. Y sí, como dice Eduardo, hay médicos que están formados, pero también hay los médicos que se han tratado de aterrizar y que tratan de crecer contigo. Y yo creo que esa parte de crecer con ellos está padrísimo. Sí, claro, por supuesto. Es una vida ahí con ellos y se hacen buenas amistades. Victoria, ¿qué Pues mensaje? sí, no, yo creo que en este punto tengo agradecimiento total, o sea, para mí sí han sido, pues sí, mi familia, o sea, he estado con ellos un montón, yo creo que más que he visto a mis papás en todo este año, sí, a ellos totalmente, o sea, y creo que agradecer por haber confiado en nosotros, porque tal vez hoy lo hice mal, pero al día siguiente seguían confiando en mí, y sabían que a lo mejor al día siguiente lo iba a hacer mal también, y la tercera vez seguían confiando en mí. Entonces creo que estoy totalmente agradecida, me han enseñado muchísimo, han estado para mí, me han hecho reír así en los peores momentos que hemos tenido, entonces totalmente gracias. O sea. Pues sí, los están escuchando y quiero que les manden un mensaje también. ¿Qué le dirían a los pacientes que los van a ver, lo están viendo? Pues yo a mis pacientes les diría que muchas gracias porque finalmente ellos son de donde he aprendido todo. Un libro jamás me dio lo que me dio un paciente. Claro. El hecho de vivirlo, de ver la clínica en vivo, de permitirme explorarlo, en mi caso operarlo, el ver la recuperación de un paciente, creo que ha sido de las cosas más satisfactorias y es lo que día a día me ha dicho decir si puedo y quiero ser el mejor. En urgencias, pues a veces no podemos hablar con él, pero esta es la oportunidad de decirle algo a tus pacientes. ¿Qué les dirías a tus pacientes? Pues yo creo que también gracias, o sea, gracias porque todo el revoltijo de padecimientos con los que han llegado han hecho que yo pueda terminar hoy una especialidad. Y ver a ese paciente tan grave, ¿no? Que al final después lo veas y te sonría, ¿no? Y que se vaya de alta. Claro, Sí. claro. O sea, es algo que no vas a cambiar. Yo creo que estar en esos 15 segundos, en esos 15 primeros minutos del paciente cuando llega a urgencias es lo más vital para nosotros. Y yo no tendría más que decirles gracias, porque justo como decía Sergio, o sea, ningún libro viene el paciente como llega a urgencias. Jamás llegan así. Entonces, esa parte de dejarnos explorar y de hacernos quemarnos la cabeza, las neuronas, decir, es que así no viene en el libro. De verdad no había visto un paciente así y tener que dar la vuelta a todas las cosas y buscar el punto exacto en el que el paciente va a salir adelante. Pues no tendría más que decirles gracias. Incluso gracias por los insultos, porque a veces esos insultos hacen que bajes la cabeza y digas, sí, no soy el mejor. No puedo con todo. No soy un dios. Tiene razón, ¿no? Porque a veces nos pasa como residentes, no, yo ya soy un máximo. Y no, la realidad es que no lo somos. Y yo creo que a veces incluso esos insultos, esas mentadas de madre, a veces caen y dices, espérame, me tengo que bajar de mi nube y no habría más que decirles gracias. Al final de verdad, de cuentas gracias. aprendemos de ellos, ¿no? Sí. Sí, ya claro. sea bueno o malo y con tantos pacientes que han visto ustedes, pues bueno, Victoria, vas con muchos pacientes todavía por ver. Sí, no, totalmente. Dales un mensaje a tus pacientes cuando te vean que los atiendes tú. Pues yo creo que hay algo que en ginecología vemos muy diferente, ¿no? Otras especialidades, y es el nacimiento de los bebés. O sea, yo creo que ahí es una etapa súper vulnerable de las mamis y el hecho de que nos permitan estar ahí para ayudarlas, para que sea como, a ver, respira, vamos a hacer esto, puja así, toma aire. Entonces yo creo, siempre he estado muy agradecida con las pacientes que nos permiten estar en el nacimiento de sus bebés, o sea, que es una etapa que a ellas nunca se les olvida, ¿no? Las mamás siempre nos dicen como, es que tú cuando naciste esto y esto, y nos cuentan mil cosas. Y creo que realmente es así, estoy muy agradecida por las pacientes que han estado ahí para nosotros, o sea, que me han dejado aprender, que me han dejado operarlas y siempre vamos y las vemos y 30,000 veces hasta que se van, es como de, ya se va caminando bien, ok, todo bien, todo salió bien. Pero pues afortunadamente sí, o sea, estoy muy agradecida con ellas porque es un momento muy vulnerable para ellas. Claro, el hecho sí. de estar ahí, de tener dolor, de sentirse así como se sienten, o sea, emocionadas porque van a ser su bebé. O sea, de ser el primer contacto de nosotros, o sea, como ginecólogos para el bebé, creo que es algo que no lo puedo explicar, es increíble. Sí, de hecho yo creo que estamos viviendo una etapa, yo los veo a ustedes y como decía al principio, he aprendido mucho de ustedes. Analía en urgencias, pues claro que mucho me ha enseñado. Siempre he pensado que ahora ya nos dicen por ahí, somos lo que comemos, pero ahora somos lo que publicamos y con estos medios podemos darles educación a los pacientes. Considero que
siempre lo he pensado así, que una mala persona es un mal profesional y que la parte humana nunca la debemos de perder. Creo que hemos explicado bastante amplio lo que es la vida de un residente y lo que viene adelante, para que todos los pacientes cuando vean a sus residentes, por favor, entiéndanlos, compréndanlos, consiéntanlos. Pues no me queda más que agradecerles. De verdad es que estoy muy contento con su tiempo aquí con nosotros. Muchas gracias. Que esperamos que cuando ya estén como adscritos hagamos un episodio más. Esperamos que sí, Esperemos en que unos sí. años. Asociados está aquí para ustedes cuando quieran. Aquí tienen su espacio, su casa, su clínica. Y gracias. A lo largo de este episodio hemos hablado de guardias, descanso, hospitales públicos, privados, inteligencia artificial. Pero en el fondo todo nos lleva a una sola pregunta. ¿Qué tipo de médico estamos formando? La tecnología seguirá avanzando, los sistemas de salud van a cambiar y la medicina que conocemos hoy no será la misma en 10 años. Pero hay algo que no puede evolucionar, porque no debe de perderse: la responsabilidad humana de cuidar una vida cuando más lo necesita. Ser residente nunca ha sido fácil. Implica cansancio, dudas, errores, aprendizaje y también una valentía silenciosa que casi nadie ve. El futuro de la medicina no está solo en la inteligencia artificial, ni en los hospitales, ni en los protocolos. Está en ustedes, en su ética, en su criterio y en la forma que dedican a mirar cada paciente como una vida irrepetible. Si logramos formar médicos más humanos, más conscientes y más responsables, entonces el futuro, más que tecnológico, será verdaderamente seguro. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por acompañarnos.